Dos oficiales patrullaban por un barrio tranquilo cuando lo vieron. Algo en la escena los detuvo, una presencia que no encajaba en la calma de la noche. La lluvia caía implacable sobre la avenida de Salamanca, una de las calles más lujosas de Madrid. Las luces de los faroles iluminaban la vía con un resplandor dorado, pero la tormenta parecía tragarse todo a su paso, oscureciendo aún más el paisaje. Las elegantes fachadas de los edificios, con balcones de mármol y ventanas góticas, se erguían imponentes a ambos lados, como si fueran guardianes silenciosos de secretos no contados. El agua corría con fuerza por las aceras, creando pequeños arroyos que reflejaban el débil resplandor de las luces. Madrid, acostumbrada a su propio ritmo y a la ostentación de sus barrios, ahora parecía sumida en una quietud inquietante. A lo lejos se veía una figura destacándose en medio de la tormenta. Un hombre alto, de piel negra, se mantenía firme junto a un coche de ruedas, protegiendo a su hijo. La escena era chocante, sobre todo en un lugar tan exclusivo como este, donde los trajes de diseño y los coches de lujo eran la norma, y cualquier alteración en el orden parecía fuera de lugar. El hombre, con su silueta robusta, era la antítesis de los lujos a su alrededor. El viento azotaba su rostro y la lluvia empapaba su ropa, pero no parecía importarle. Solo tenía ojos para su hijo, un niño de no más de 10 años que estaba sentado en la silla de ruedas. El pequeño temblaba visiblemente, los dedos blancos de miedo aferrados a los reposabrazos. Su mirada iba de su padre a los oficiales, como si buscara algún tipo de consuelo o respuesta. Dentro de un coche patrulla de la Policía Nacional, el sargento Juan Martínez subió al máximo el limpiaparabrisas, luchando por ver a través del torrente de agua que se estrellaba contra el cristal. «Dios mío, este clima es una pesadilla», murmuró, su acento español entrecortado, mientras se secaba el sudor de la frente, aunque el aire frío calaba hasta los huesos. «Espero que no nos manden otra llamada falsa». A su lado, el oficial Álvaro López tenía las piernas estiradas y descansaba con una postura relajada, casi indiferente, como si nada pudiera perturbar su noche. Sus pies descansaban sobre el tablero, sin ningún sentido de urgencia. «Estas élites», dijo Álvaro con una sonrisa burlona, «siempre llamando por tonterías. Seguro que es otro perro ladrando o alguien tocando flamenco a las 10 de la noche. Ya sabes cómo son en Salamanca». Juan no respondió. Él seguía mirando por el parabrisas, sin dejar de sentirse incómodo. Algo no estaba bien. No era solo la lluvia, ni las calles vacías. Había una sensación en el aire, como si la ciudad misma estuviera esperando algo. La radio crepitó de repente, cortando el pesado silencio del vehículo. Unidad 45. Reportado disturbio en el número 54, calle de Serrano. Situación doméstica. Procedan con precaución. Juan apretó el volante con fuerza, su mirada fija en el camino. Álvaro frunció el ceño, extrañado. ¿Un disturbio en esta zona? ¿Aquí? ¿En Serrano?, preguntó, más para sí mismo que para Juan. Nunca se ve algo así aquí. Juan rió entre dientes, aunque la risa sonaba más como un suspiro de preocupación. «Eso parece», murmuró. «Vamos a ver qué encontramos». El coche patrulla giró en la esquina de la calle, adentrándose en la arteria principal de la zona, un lugar de mansiones imponentes, jardines perfectamente cuidados y coches de lujo aparcados a la entrada de cada casa. Cada detalle parecía indicar que la vida aquí era tranquila, casi irreal. Sin embargo, conforme se acercaban a la dirección indicada,
Juan sintió un nudo en el estómago. Las luces de la patrulla iluminaban una escena completamente distinta. Un hombre negro, alto y mojado, parado frente a la puerta de una casa que no encajaba con la ostentación de las viviendas a su alrededor. El contraste era chocante. El hombre parecía no encajar, como si la misma ciudad lo hubiera colocado allí para demostrar algo. La silla de ruedas donde su hijo estaba sentado estaba ligeramente inclinada hacia un lado, mientras que el pequeño, tiritando, no apartaba la vista de los oficiales. Sus ojos reflejaban miedo, desconcierto y algo más. La sensación de que quizás estaba a punto de presenciar algo terrible. Juan detuvo el coche abruptamente. Su respiración se hizo más pesada. No podía evitar que un sentimiento inquietante lo invadiera. Había algo en la postura del hombre, algo en la forma en que no se movía, que le decía que esto no iba a ser una simple intervención. Álvaro, siempre confiado, abrió la puerta y salió del coche, colocando su mano en la culata de su arma, como si fuera un acto reflejo. «Señor», gritó con voz firme, aunque su español sonaba torpe, «hemos recibido un informe sobre un disturbio. ¿Puede decirnos qué está sucediendo aquí?» El hombre no se movió inmediatamente. Se mantuvo erguido como un pilar en medio de la lluvia. Su cuerpo emanaba una fuerza inquebrantable. Cada ráfaga de viento helado rozaba su rostro. La lluvia caía sobre él, empañando sus ojos agudos. Bajo la luz amarilla de la avenida Serrano, su figura era como una sombra en la oscuridad, firme y resistente, completamente diferente a las lujosas mansiones y las casas cerradas que lo rodeaban. Aunque no había una sola palabra de disputa, su silencio era tan palpable que parecía una declaración clara. «No cederé. No necesito darles explicaciones». Su voz resonó, firme y llena de autoridad, sin dudar ni un segundo. Cada palabra que pronunció fue como una afirmación que no podía ser refutada. «Esta es mi casa. Mi hijo y yo no necesitamos su ayuda». Esas palabras golpearon a Juan como una bofetada. Eran fuertes, frías, como si el hombre no tuviera ninguna preocupación por lo que sucediera después. Y fue en ese momento que la tensión estalló dentro del pecho de Juan. Sintió cómo la sensación de perder el control se hacía cada vez más evidente. Este hombre no temblaba, no titubeaba, lo que solo incrementaba la inquietud de Juan. En cambio, Álvaro, que estaba junto a él, no podía esconder su rabia. Sus ojos se estrecharon lentamente. Su mano bajó cerca de la pistola como si estuviera preparándose para una situación que ya había anticipado. Su mirada parecía decir que este era un conflicto en el que estaba dispuesto a participar. «¿Papá?» La voz del niño sonó suave, pero llena de preocupación. Cada palabra que salió de sus labios fue una súplica, débil pero cargada de miedo. «Por favor». Sus ojos se dirigieron hacia su padre, buscando consuelo, buscando protección, pero no de él, sino de aquellos que deberían estar ahí para defenderlos. El padre giró hacia su hijo. Su mirada se suavizó por un instante. Fue un momento fugaz, pero suficiente para revelar una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Ese fue el único instante de debilidad de ese hombre, pero también fue el momento que Álvaro necesitaba para actuar. «Aléjate del niño», gritó Álvaro, su voz llena de furia y determinación mientras sacaba la porra de su cinturón. Los ojos del hombre brillaron con ira, su rostro se tensó. «No me digas lo que debo hacer con mi hijo», rugió, su voz llena de autoridad,
mientras se lanzaba hacia adelante, colocándose entre el coche de ruedas y los oficiales. Su brazo se extendió para proteger al niño. Cada movimiento que hacía era una advertencia. Nada lo detendría de proteger a su hijo. Y ese fue el momento del enfrentamiento inevitable. Álvaro balanceó la porra, apuntando directamente al cuerpo del hombre. El sonido del impacto entre la porra y el cuerpo del hombre resonó como un trueno, nítido y claro en la húmeda noche. El hombre gritó, pero no cayó. Se tambaleó, su cuerpo se inclinó hacia adelante, pero no cedió. Aunque el dolor fue inmediato y feroz, no dejó que la debilidad lo derrotara. Su determinación hizo que Juan sintiera una culpa vaga, pero también no pudo ignorar la tensión palpable en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, el instinto de Juan surgió. No tuvo tiempo de pensar. Sus manos ya habían sacado la porra y la levantaron por impulso. Los segundos siguientes pasaron como un torbellino. Los gritos del niño se mezclaban con la lluvia, creando un sonido doloroso que parecía desgarrar el cielo nocturno. Los pasos apresurados, el crujido de los adoquines siendo pisoteados y las respiraciones agitadas de los oficiales mientras derribaban al hombre en el suelo. Con cada segundo, la mente de Juan se nublaba, oscurecida por los años de entrenamiento y la costumbre de controlar la situación a toda costa. No le dieron al hombre la oportunidad de defenderse. Lo mantenían sujeto, las manos detrás de su espalda, las rodillas presionando su hombro, forzándolo a caer sobre la fría tierra de Madrid. ¡Para! ¡Dejen a mi padre!, gritó el niño, su voz temblorosa por el miedo. Pero su grito fue ahogado por el sonido de la lluvia golpeando la tierra, como si nadie pudiera escuchar su súplica. Pero los oficiales no se detuvieron. Continuaron presionando al hombre al suelo, haciendo que su cuerpo se tensara, inmóvil por el dolor. No cedió, no se rindió, pero su respiración se hizo cada vez más pesada, como si la fuerza se le escapara. Su resistencia era un reflejo de todo lo que había soportado a lo largo de su vida, pero ahora toda esa fortaleza comenzaba a desmoronarse. Y entonces, cuando finalmente consiguieron ponerle las esposas, un detalle inesperado llamó la atención de Juan. Mientras luchaban, la manga de la camisa del hombre se levantó, revelando un tatuaje. No era un tatuaje cualquiera, sino un emblema inconfundible de las fuerzas especiales del Ejército Real de España. Un veterano de guerra. El corazón de Juan se detuvo por un instante. La verdad le golpeó con fuerza, como una sacudida violenta. Este no era un hombre cualquiera. Era un hombre que había dedicado su vida a servir a este país. Un hombre que había luchado y arriesgado su vida por la libertad que ahora, irónicamente, deberían proteger. Y ahora lo estaban golpeando frente a su propio hijo, destrozando todo lo que supuestamente representaba su deber. La lluvia seguía cayendo sin cesar, como si intentara purificar lo que acababa de suceder. Los sollozos del niño resonaban en la noche, un sonido desgarrador, lleno de desesperanza. Juan miró a los ojos del hombre al que acababan de atacar. En esa mirada vio solo una cosa, una profunda traición. La culpa se apoderó de él, como una ola que arrastra todo a su paso, oprimiendo su pecho, dejándolo sin aliento. Las gotas de lluvia caían sin cesar, implacables, frías, azotando la ciudad como si Madrid misma quisiera purgar todo lo sombrío, las heridas aún abiertas que la ciudad había sufrido en silencio. Cada gota parecía un suspiro, un lamento de la ciudad que no quería callar. El aire estaba denso, pesaba sobre los hombros de todos como una amenaza silenciosa, una bomba de tiempo esperando su momento.
Los edificios altos y majestuosos, con sus fachadas impasibles, se veían borrosos detrás del telón de agua que los cubría, mientras las luces de la avenida Serrano brillaban tenuemente en la neblina. Todo parecía suspendido en un espacio donde el tiempo se detenía, pero la amenaza seguía latente. El hombre en el suelo comenzó a moverse lentamente, con movimientos calculados, casi mecánicos. Cada gesto suyo, aunque lleno de dolor, era una muestra de resistencia inquebrantable, como un animal salvaje, herido, luchando por mantenerse en pie. Las esposas apretaban sus muñecas con fuerza, pero él no parecía importarle. No había nada que pudiera detenerlo. Su cuerpo, a pesar de los golpes y las heridas, seguía erguido, mostrando una determinación feroz que se reflejaba en sus ojos, ojos que no estaban dispuestos a sucumbir a la debilidad. Aunque cada movimiento lo hacía tambalear, su mirada, fija y desafiante, era la de un hombre que no iba a caer. Juan observaba desde atrás, el peso de la situación presionando sobre su pecho como una ola que se desbordaba. Algo no estaba bien. No tiene que decir nada, murmuró Juan para sí mismo, la voz baja, casi como si estuviera tratando de calmarse, pero su mente no podía dejar de girar. Las palabras salieron de su boca como una justificación vacía, un intento de autoengaño. Recibimos una llamada, estamos cumpliendo con nuestro deber, dijo, pero las palabras se sintieron huecas en sus labios, como si no pudieran cubrir la creciente incomodidad que sentía al ver la situación desarrollándose ante él. El hombre levantó la mirada y aunque su rostro estaba marcado por el dolor, con las mejillas hinchadas y moradas por los golpes, sus ojos permanecieron agudos y penetrantes. Miraron a Juan con una intensidad que casi dolía. Su deber, la voz del hombre era firme, llena de una ironía que no podía ser ignorada. Su deber es proteger y servir. ¿Esto es proteger? La voz del hombre se cargó de amargura, como si cada palabra que decía estuviera cargada de siglos de injusticia. Con un gesto de desprecio, hizo una leve mueca, pero no había rastro de satisfacción en su rostro, solo dolor. Todo lo que hacen es causar más daño a mi hijo. Las palabras del hombre cayeron sobre Juan como piedras, pesadas y afiladas. Sintió que su corazón se estrujaba, como si las palabras estuvieran perforando algo profundo dentro de él. Miró al niño, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas, aunque el pequeño luchaba por no dejar que se derramaran. Cada lágrima en el rostro del niño era como una daga clavándose en el alma de Juan. El niño no estaba llorando, pero Juan podía sentir que esas lágrimas calladas le estaban desgarrando. La culpa y la vergüenza lo invadieron, como una ola furiosa que arrastra todo a su paso. ¿Cómo había llegado todo esto tan lejos? Se suponía que debían calmar la situación, que debían actuar con cautela, pero ahí estaban, con una familia rota frente a ellos. Todo se había desbordado. Álvaro, en contraste, ya había perdido la paciencia. Su rostro estaba lleno de furia y, sin pensarlo, se acercó rápidamente al hombre, agarró su brazo con fuerza y lo levantó bruscamente, casi despectivamente. ¡Basta ya! No eres más que un héroe de cartón, gritó Álvaro, su voz llena de desdén, una provocación palpable. Desde el principio debería haber cooperado. No hagas que esto sea peor de lo que ya es. Cada palabra de Álvaro estaba impregnada de desprecio, como si viera al hombre solo como un obstáculo en su camino. El hombre estaba siendo aplastado por la brutalidad de los oficiales, pero incluso en esa debilidad momentánea, él no se rendía. Se mantenía
firme, la mirada fija y llena de dignidad, sin la menor señal de sumisión. A pesar de los golpes, de las heridas que cubrían su cuerpo, el hombre se mantenía en pie. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Juan, el tiempo pareció detenerse por un momento. Todo el ruido, las voces, los movimientos a su alrededor desaparecieron. Solo existía esa mirada tan intensa que atravesaba la indiferencia de Juan. No hizo falta ninguna palabra más del hombre. Su mirada lo decía todo. «Pregúntale a tu compañero si cree que esto es lo correcto», dijo, con voz baja pero llena de una verdad que calaba hondo. «Mira a mi hijo y dime si esto es lo que firmaste al unirte a la policía». Las palabras del hombre llegaron a Juan como una verdad amarga, como un golpe que lo dejó sin aliento. La pregunta no era un desafío directo, sino una acusación profunda que se clavaba en su conciencia. Al mirar al niño, nuevamente vio en sus ojos la misma pregunta. ¿Por qué? Esa mirada, tan llena de dolor y desconfianza, lo estaba acusando de ser parte del sistema que les había hecho daño. Juan sintió que la culpa lo ahogaba como si estuviera atrapado en un remolino. ¿Cómo pudimos dejar que esto sucediera?, se preguntó, su mente siendo arrastrada por el peso de la responsabilidad. ¿Cómo había llegado todo esto a este punto? El silencio entre los tres se extendió, una distancia abismal entre lo que había sido y lo que podría haber sido. Juan no sabía cómo salir de esa situación, cómo responder a esa acusación que se cernía sobre él como una sombra. Las palabras del hombre se instalaban en su mente como una imagen reflejada en un espejo que no podía ignorar. Todo había ido más allá de lo que había imaginado. Lo que más le dolía no era la dureza de las palabras del hombre, sino la cruel verdad que se escondía detrás de ellas. Juan se dio cuenta de que lo que estaban haciendo no era proteger a nadie, sino infligir más daño. Álvaro, aún con la porra en la mano, permaneció a su lado. Su mano seguía apretando la porra, su cuerpo tenso, como si esperara una reacción de Juan, pero él no podía responder. Su mente estaba nublada por la culpa. El niño en la silla de ruedas no decía nada, pero su mirada, tan pura y tan cargada de dolor, era como una sentencia no pronunciada. Juan sintió que la verdadera traición no venía del hombre, sino de él mismo, de sus propias acciones. En ese momento lo entendió todo. La lluvia seguía cayendo, como un telón que intentaba tapar la verdad, pero lo que quedaba en el aire no podía ser borrado. El grito del niño se unía al sonido de la lluvia, creando un eco que llenaba la noche. Juan miró al hombre que tenían en el suelo y en sus ojos solo encontró un reflejo de lo que había hecho mal. Su corazón estaba lleno de remordimiento, pero sabía que, por primera vez, esa noche había llegado al verdadero límite de su humanidad. Las gotas de lluvia caían sin cesar, implacables y afiladas, como si Madrid quisiera despojarse de todas las sombras y el dolor acumulado durante tanto tiempo. Cada gota era como un cuchillo que cortaba la piel, pero para Juan, la lluvia ya no tenía importancia. El agua empapaba su rostro, pero su mente estaba lejos de cualquier preocupación física. Todo lo que lo rodeaba parecía desvanecerse y solo quedaba una cosa con la que enfrentarse: esas miradas llenas de miedo que había visto antes, pero que nunca había observado tan detenidamente. Miradas de aquellos que se ven acorralados, aquellos que no tienen otra opción que vivir en la desconfianza, en la incertidumbre, en el terror constante. No temían a la lluvia ni a los criminales,
ni a las amenazas externas. Temían a él, temían lo que él representaba, el poder de un sistema que no pueden desafiar. El corazón de Juan se apretaba con cada latido, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Intentó tragar, pero su garganta estaba seca, apretada. «Señora», dijo, su voz temblando, incapaz de ocultar la confusión y la culpa que lo abrumaba. Pensamos que su esposo era una amenaza, pero nos equivocamos». Las palabras salieron de su boca como un suspiro de derrota, como un reconocimiento de un fracaso que no podía corregir. Había cometido un error y ahora lo único que podía hacer era pronunciar palabras que no quería decir, pero que sentía que debía. Álvaro lo interrumpió de inmediato. Su voz se llenó de ira y frustración. «No les debemos ninguna explicación, Juan», gruñó Álvaro, sus ojos brillando con furia. «Este tipo está resistiéndose. Lo controlamos. Se acabó la discusión». Su tono era duro, sin espacio para dudas, como si su única preocupación fuera hacer todo lo más rápido posible. «No me hagas perder el tiempo», añadió, como si toda la situación fuera solo una molestia que quería quitarse de encima. Pero Juan no podía aceptar esas palabras. Negó con la cabeza, sintiendo cómo una furia interna comenzaba a hervir dentro de él, más intensa que nunca. Su enojo no era hacia el hombre, sino hacia todo lo que había hecho, lo que él había hecho. «No, no es así», respondió Juan, su voz más profunda, más firme que nunca. «Mira al niño, Álvaro, míralos. Hemos cruzado una línea que no deberíamos haber cruzado». Su mirada se dirigió hacia el niño en la silla de ruedas, cuyos ojos abiertos estaban llenos de terror, como si intentara entender por qué todo esto estaba sucediendo, por qué su vida había dado un giro tan dramático. El veterano seguía allí, con las manos esposadas detrás de su espalda, su cuerpo marcado por las heridas, pero su espíritu tan firme como una roca. Sus ojos se dirigieron a su esposa y su hijo, y aunque su rostro estaba marcado por el dolor y la fatiga, había algo inquebrantable en su mirada. «No lo entiendes, ¿verdad?». Su voz era profunda, cargada de experiencia, de resignación. «Esto no es la primera vez que me pasa. He vivido con esto toda mi vida. Ustedes ven a un hombre negro y lo primero que piensan es lo peor». Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Juan, dejándolo sin palabras, haciendo que todo lo que creía se tambaleara. Estaba en lo cierto. Lo que estaban haciendo no era protección, era un acto de violencia, un acto de discriminación que ellos, intencionalmente o no, habían creado. Álvaro abrió la boca para replicar, pero Juan levantó la mano en un gesto que le indicó que se callara. Ya no quería escuchar nada más. Ya no quería seguir siendo parte de la indiferencia que había aceptado durante tanto tiempo. La lluvia seguía cayendo, empapando su rostro, pero Juan no sentía frío. Lo único que sentía era como si estuviera atrapado en un agujero del que no podía salir, donde lo único que podía hacer era decir las palabras que más le costaban, disculparse. «Escucha», comenzó Juan, su voz quebrada, como si cada palabra fuera un peso sobre su alma. «Nos entrenan para reaccionar rápido, para tomar decisiones en situaciones peligrosas, pero esta noche no nos detuvimos a pensar. Dejamos que nuestros prejuicios nublaran nuestro juicio. Y por eso, lo siento de verdad». Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de todo lo que había hecho mal. No era solo una disculpa, era una aceptación de su propia culpa, de la responsabilidad que le pesaba por encima. Sabía que lo que habían hecho no era una acción de justicia, sino una reacción impulsiva
basada en el miedo y la violencia innecesaria. Álvaro lo miró, sus ojos abiertos con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad estás pidiendo disculpas?, preguntó, su voz llena de sorpresa y desprecio. Este tipo se está resistiendo. Puede ser peligroso. ¿Quieres que lo dejemos libre? No podía entender por qué Juan había cambiado de opinión tan rápido. ¿Por qué había dejado de seguir la regla que él mismo había aceptado hasta ese momento? Juan lo miró con firmeza, sus ojos decididos, sin una pizca de duda. No, él no es peligroso, respondió Juan, su voz segura. Y deberíamos haberlo sabido. Nos equivocamos, Álvaro. Yo me equivoqué. Esa frase marcó el final de un capítulo en su vida, uno que él sabía que ya no podría continuar. La esposa del veterano se acercó, sus ojos llenos de rabia y dolor. Hicieron esto frente a mi hijo, dijo, su voz quebrada por la emoción, como si cada palabra fuera una puñalada a su corazón. ¿Qué creen que sentirá él sobre la policía después de esto? Se supone que ustedes deben proteger a la gente, pero lo único que hacen es empeorar las cosas. Las palabras de la mujer atravesaron la mente de Juan, haciéndolo sentir como si cayera en un abismo de no podía dejar de sentir el peso de la verdad. Se habían equivocado y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esos errores. Juan no podía apartar la vista del niño, el niño en la silla de ruedas, con los ojos abiertos, como si intentara ver algo que ni él mismo entendía. El niño no decía nada, solo observaba en silencio, y en sus ojos Juan veía una herida profunda. ¿Qué tipo de mundo estaban dejando para niños como él? Un mundo donde los que se suponía que debían protegerlos eran los que más miedo les causaban. Finalmente, Juan suspiró profundamente y dijo: «Suéltenlo». Su voz era firme sin dudar. Álvaro lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás serio?», preguntó Álvaro, su voz llena de asombro y frustración. «¿Después de todo lo que acaba de pasar?». «Sí», respondió Juan con total certeza. «Estoy serio». Álvaro suspiró con irritación, pero al final, con una mueca de frustración, se acercó y comenzó a buscar las llaves de las esposas en su cinturón. Su mano temblaba de rabia, pero también había algo más, algo que Juan no podía identificar del todo. Con un clic, las esposas se soltaron y el veterano comenzó a mover sus muñecas, resoplando de alivio mientras el flujo sanguíneo volvía a sus manos. En ese momento, todo pareció calmarse. La lluvia seguía cayendo, pero había un cambio palpable en el aire. Algo había cambiado, y todos, sin decir una palabra, lo sabían. «Lo siento», dijo Juan una vez más, su voz temblando, incapaz de ocultar la fatiga y el profundo arrepentimiento que lo inundaban. Sabía que esas palabras no podían borrar lo que había ocurrido, no podían sanar las heridas que él mismo había causado, pero aún así sentía que debía pronunciarlas. Aunque fuera un consuelo pequeño, una disculpa vacía, esperaba que al menos fuera un primer paso, un punto de partida para que las cosas cambiaran. El veterano no respondió de inmediato. Lo miró fijamente con unos ojos cansados, como si cada palabra de Juan le causara más dolor del que ya llevaba dentro. Finalmente, asintió con la cabeza, sin prisa, y luego giró hacia su esposa y su hijo. Necesitaban entrar, protegerse de la tormenta que azotaba el mundo exterior, no solo la lluvia fría que empapaba Madrid, sino también la tormenta emocional que acababan de vivir frente a su propia puerta. Mientras la familia se dirigía hacia la casa
La puerta de madera maciza se cerró lentamente detrás de ellos. Juan siguió mirando, con la vista fija en aquel punto, mientras la lluvia seguía cayendo con furia. La tormenta parecía no tener fin, como si el cielo estuviera tratando de liberar algo, pero no podía apartar la mente de lo que acababa de suceder. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como una niebla espesa que no le permitía ver con claridad. ¿Había alguna manera en la que todo esto hubiera podido ser diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubiera pensado más, si no hubiera dejado que el instinto tomara el control? Se sentía incapaz de revertir el daño que ya estaba hecho. El dolor lo envolvía, como si estuviera atrapado en una oscuridad que no podía escapar. La imagen del niño, su mirada llena de miedo y confusión, no lo dejaba en paz. Juan no podía sacarse esa imagen de la cabeza, no podía quitarse de la mente esa mirada que lo acusaba sin decir una palabra. El niño no estaba llorando, pero cada una de sus lágrimas invisibles le perforaba el alma. La injusticia de todo esto lo estaba devorando por dentro. ¿Qué tipo de mundo estaban dejando para la próxima generación? Un mundo en el que los que debían proteger a los más vulnerables se convirtieran en una fuente de temor para ellos. La pregunta giraba y giraba en su mente, una espiral interminable que lo golpeaba con la misma fuerza que la lluvia sobre el asfalto. Álvaro, incapaz de soportar más, murmuró algo incomprensible y comenzó a caminar hacia el coche patrullero estacionado bajo las luces amarillas de la ciudad, que ahora parecían más frías, más distantes. Sus pasos eran pesados, llenos de irritación, y su mirada seguía reflejando una rabia contenida. ¿De verdad quieres pedir perdón?, dijo Álvaro, con una sonrisa forzada, llena de sarcasmo. Este tipo se está resistiendo. Puede ser una amenaza real. No puedes quedarte ahí pidiendo perdón todo el tiempo. Juan no respondió. No podía. Estaba paralizado por el peso de lo que acababa de decir, pero también por el peso de todo lo que había ocurrido. Su mente aún trataba de entender cómo había llegado a este punto. Se quedó mirando la figura de Álvaro alejarse, su figura desvaneciéndose en la tormenta. El peso de la noche era insoportable, pero no podía caminar tras él, no podía seguir el camino que Álvaro esperaba que siguiera. La lluvia seguía cayendo sin piedad, pero no sentía frío. Su cuerpo estaba empapado, pero lo que realmente lo estaba ahogando era la tormenta interna que azotaba su alma. No podía ignorar el hecho de que las decisiones que acababa de tomar tendrían consecuencias que no podría eludir. Mientras observaba la puerta cerrarse tras la familia del veterano, una sensación de vacío lo invadió, como si estuviera atrapado en un espacio sin fin. No sabía qué seguiría ahora. Habría informes que presentar. ¿Sería criticado por la decisión que acababa de tomar? Pero lo que sí sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz consigo mismo, aunque esa paz llegara demasiado tarde. Era un paso que había dado, aunque el daño ya estaba hecho. Se dirigió hacia el coche, su cuerpo temblando de frío, su ropa empapada, pero la sensación de vacío seguía siendo mucho más intensa que la sensación física. La lluvia seguía cayendo sin cesar, como si el cielo quisiera borrar todo lo que había sucedido. Pero lo que más lo perturbaba era la certeza de que las heridas que él y los demás habían causado no sanaban tan fácilmente. Miró por última vez hacia la casa de la familia del veterano, sabiendo que, aunque habían encontrado refugio en su hogar, los daños emocionales perdurarían. Esas cicatrices no sanarían de inmediato y, por mucho que tratara,
él seguiría siendo parte de esas cicatrices. Mientras caminaba hacia el vehículo, la mirada del niño seguía acechándolo como una sombra que no lo dejaba en paz. Los ojos del niño, llenos de miedo, tristeza y una desconcertante búsqueda de respuestas, eran una carga que Juan sabía que llevaría consigo por el resto de su vida. No podía deshacerse de esa imagen, no podía escapar de la sensación de que su falta de acción había causado todo esto. Esa mirada era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, la línea delgada entre aplicar la ley y abusar del poder, entre proteger a la gente y aterrorizarlos. Juan encendió el motor del coche, pero su mano temblaba sobre el volante. En su mente, una sola pregunta seguía sonando con fuerza. ¿Alguna vez realmente hice lo suficiente para proteger a esas personas? ¿Alguna vez podré liberarme de las sombras de mis propios errores? No importaba lo que ocurriera de ahora en adelante, él sabía que el camino que seguiría sería diferente, no solo porque estuviera haciendo lo correcto, sino porque había aprendido de una manera dolorosa cómo rectificar los errores del pasado, por más dolorosos que fueran, y al menos en ese momento, en medio de la tormenta y la culpa, sabía que tenía una oportunidad para comenzar de nuevo. A la mañana siguiente, las noticias sobre lo ocurrido la noche anterior se habían propagado rápidamente por todos los canales de comunicación en Madrid. Un reportero de El País había recibido un video de una cámara de seguridad de una casa cercana que capturaba la escena completa en la avenida Serrano. Las imágenes del veterano de la Fuerza Real del Ejército de pie, desafiante, mientras era maltratado por la policía, sacudieron la opinión pública. La imagen de un hombre que se mantenía firme en la tierra, enfrentando un abuso de poder de la autoridad, generó una oleada de indignación y debate sobre el racismo dentro de las fuerzas de seguridad. El video, innegable en su crudeza, fue compartido ampliamente, atrayendo la atención de grupos de derechos humanos que exigían una investigación inmediata y la verdad detrás de las acciones de los policías. Juan estaba sentado en la oficina del jefe de policía de Madrid, escuchando las recriminaciones del superior que resonaban en el aire como un trueno. El jefe de policía no pudo ocultar la decepción en sus ojos y las palmas de sus manos golpearon la mesa con fuerza. «No podemos permitir que esto se convierta en otro accidente más, Juan», dijo, su voz tensa, pero también cargada de desilusión. «Dejaste que tus emociones personales nublaran tu juicio, pero en lugar de arrepentirse por las decisiones que había tomado, Juan se sentía más firme que nunca. Por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque llegara demasiado tarde. «Señor», respondió Juan con una voz baja pero decidida, «quiero proponer un nuevo programa de formación en sensibilización cultural para nuestra unidad. Necesitamos enseñar a los oficiales a abordar situaciones tan delicadas como esta. Debe haber un cambio profundo en la manera en que vemos y tratamos a las comunidades». No lo dijo en voz alta, pero en su interior sabía que este cambio era imprescindible. Si él y aquellos como él querían ser dignos de la tarea de proteger la justicia, tenían que transformarse. Mientras tanto, en una clase de la Escuela Secundaria Pública de Madrid, Lucas estaba de pie frente a sus compañeros, leyendo su ensayo. Hoy no era solo un estudiante más. Lucas estaba compartiendo una lección profunda sobre valentía y justicia. Esa noche,
comenzó su voz temblorosa pero firme. Aprendí que la valentía no solo consiste en luchar contra lo que está mal, sino también en reconocer y corregir los propios errores. Su voz resonó en el aula, captando la atención de todos, compañeros y profesores. Lucas ya no era el niño frágil que todos conocían. Ahora era un símbolo de cambio, de valores que rara vez se reconocen, pero que son esenciales. Amaranta, esposa del veterano, había decidido crear una ONG para apoyar a las familias inmigrantes en Madrid. Desde su dolor y el sufrimiento que su familia había experimentado, Amaranta no permitiría que su dolor y el de su esposo fueran olvidados. Ella había sido testigo de la injusticia que enfrentaron y por ello sentía la necesidad de dar esperanza a los demás, creando una comunidad más fuerte, donde nadie tuviera que vivir con miedo o ser tratado injustamente por su origen o color de piel. Un mes después del incidente, Juan recibió una invitación para asistir a una conferencia sobre multiculturalismo en el Centro Cultural Reina Sofía, donde el veterano sería uno de los oradores principales. Ahora ya no se trataba de una confrontación entre la policía y el ciudadano, sino de dos hombres con un objetivo común: construir una Madrid mejor para todos, un lugar sin discriminación, sin violencia y sin miedo. Cuando se encontraron en la conferencia, ya no había tensiones ni reproches, solo respeto mutuo, un entendimiento tácito de lo que podrían lograr juntos. Aún no puedo perdonar completamente lo que ocurrió, dijo el veterano a Juan después de la conferencia, con una voz grave y cargada de verdad, pero veo el esfuerzo que has hecho para cambiar el sistema desde adentro. Eso es lo más importante. Estas palabras, suaves pero llenas de fuerza, fueron como un mensaje que abría la puerta a un futuro en el que ambos pudieran caminar juntos, a pesar del pasado que nunca podría borrarse. Álvaro, después de los eventos, fue trasladado a otra unidad y Juan recibió la tarea de capacitar a los nuevos oficiales sobre cómo manejar situaciones sensibles, especialmente las que involucraban cuestiones culturales y raciales. Cada vez que se encontraba frente a una clase de jóvenes uniformados, Juan comenzaba su lección con la historia de esa noche lluviosa en la avenida Serrano. Lo hacía no solo como una enseñanza, sino porque sabía que esa historia era prueba de que una persona puede cambiar, no solo en sus pensamientos, sino también en sus acciones. Lucas, ahora convertido en un símbolo de esperanza en su escuela, inspiraba a sus compañeros sobre la justicia, el coraje y el poder de levantarse contra lo que está mal. La silla de ruedas que antes representaba un obstáculo, ahora era una parte integral de la narrativa sobre la fortaleza interna y la resistencia. Lucas no solo había sobrevivido, sino que ahora lideraba el camino hacia el cambio dentro de su comunidad. A medida que el invierno en Madrid iba quedando atrás, las frías gotas de lluvia daban paso a los cálidos rayos de sol de la primavera. El frío de la temporada invernal fue reemplazado por pasos renovadores, por la esperanza de un futuro más brillante. Aunque los cambios no fueron inmediatos ni colosales, cada pequeño paso dentro de la comunidad, la manera en que las personas se veían entre sí y se escuchaban mutuamente, era una señal de un cambio positivo que comenzaba a gestarse. Juan continuaba patrullando la avenida Serrano en las noches lluviosas. Cada vez que lo hacía, recordaba la lección que había aprendido, la importancia de la comprensión, de la humanidad y de estar dispuesto a corregir los errores.
De vez en cuando veía a Lucas y a su padre caminando por el parque cercano, los dos conversando, sonriendo. En esos momentos, Juan sabía que, aunque no podía borrar el pasado, siempre habría esperanza para un futuro mejor. Un futuro en Madrid, donde las personas no solo coexisten, sino que realmente viven juntas, en comprensión y respeto mutuos. El viento soplaba fuerte, arrastrando las últimas gotas de lluvia mientras la figura se desvanecía en la oscuridad de la calle. Los oficiales inmóviles seguían observando, sabiendo que algo había cambiado para siempre en esa noche silenciosa. Pero, ¿y ustedes? ¿Qué habrían hecho si estuvieran en su lugar? ¿Hubieran actuado de manera diferente? Déjenos sus pensamientos en los comentarios. No olviden dar like y suscribirse para más historias como esta. La verdad, siempre tiene más de una cara. ¿Están listos para descubrirla?